Queridos hermanos, hermanas, las homilías generalmente, o en mi caso particular, siempre las escribo, pero no siempre doy las homilías que escribo, porque a veces uno llega en la puerta de la iglesia o antes ve una cosa o sucede algo y uno tiende a cambiar, o al menos yo tiendo a cambiar las homilías. Porque hoy entonces yo tengo 3 misas más una extra, 4 misas. Y esta mañana de temprano me dije, tengo que administrar la garganta este día. Y además ahorita también hay 5 bautismos. Pero entonces llegué a la comunidad de la Altagracia y cuando ya estaba dentro que comenzaba la misa, aconteció algo que me pareció importante. Y prácticamente boté la homilía que siempre escribo. Pero aquí sí me dije ahora, aquí voy con la homilía que he escrito de manera breve, porque ya gasté el doble allí de lo que tenía que utilizar aquí. La palabra de Dios de este día nos instruye. Fíjense que bellísimamente en ese texto tan significativo para nosotros, del Levítico, que nos da unas enseñanzas muy concretas y muy contundentes, y son una especie de consejo práctico de existencia y de vida para nosotros, porque ante todo el llamado a la santidad es uno de los principales fundamentos de nuestra vida cristiana. El llamado a la santidad, fíjense que son 2 palabras clave, porque santo solo es Dios. En un ratito más, cuando cantemos el canto preceptivo, preceptivo significa que es mandatorio, obligatorio. Como siempre digo, 4 cantos son obligatorios en la misa. El canto del Ten piedad, ¿verdad? Que siempre debe decir, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Independientemente de cualquier cosa que se le agregue, debe decir, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Faltó el Cristo hoy. Ten piedad. El Gloria, que también hoy fue cantado, aunque me le faltó una estrofa. Sí, porque son preceptivos. Es decir, es una oración concreta que la iglesia manda. No, yo estoy atento. La iglesia es un canto preceptivo. Ojo, que los demás cantos no son obligatorios. Yo no sé si sabían eso. Los demás cantos no son obligatorios. Eso sí, el ten piedad es obligatorio. Es decir, si no se canta, hay que rezarlo. Nosotros lo hemos rezado y se complementa entonces con el canto. El Gloria, y tiene unas letras muy específicas que se recomienda que no sean cambiadas ni violadas. Está el Santus, que lo cantamos ahorita, donde decimos que Dios es no una sola vez, sino 3. Los más viejos saben, ¿verdad? O no sé si se acordarán algunos de los más viejos, que era muy famoso el trisagio de Isaías. Cuando el ciclón David, ¿te acuerdan? El ciclón David fue un ciclón violento. Y entonces, en la casita de mi casa, hacía así, crac, 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 como para irse por rato, pero detrás había una mata de lana grandísima y ese ciclón la molió y la molió y la molió y no la pudo tumbar, y eso protegió bastante la casa. Y entonces ya estábamos en las puertas, mi papá, mi mamá y mi hermano mayor, varón, con nosotros agarraron las manos los que estábamos más pequeños para salir corriendo si la casa se iba a ir. Y entonces mi madre dijo, busca la Biblia y reza el trisagio de Isaías. El trisagios, en griego, la palabra agios es santo. Es decir, por eso 3 veces agios, es decir, 3 veces santo. 3 veces santo. Igual, en hebreo antiguo es kados, kados, kados. Es santo, santo, santo. Señores, y rezó, leyó mi padre con mucha dificultad con ese brisero tan fuerte. El trisagio y la casita de mi casa que no tenía pinta de aguantar ese ciclón que era tan violento, y ni una hoja de zinc se le fue. Así de sencillo. El texto de hoy recuerda ese canto preceptivo obligatorio
que está en la misa, como muchos otros. Porque que la misa de arriba abajo, amigos, tienen que poner atención. La misa de arriba abajo está llena de la Sagrada Escritura. Para aquellos que van hablando después dicen, no, porque muchas cosas que ustedes rezan en la misa no están en la Biblia. ¿Cómo que no? Que de arriba abajo eso está en la Biblia todo. Pues a Dios, la santidad perfecta, por eso el único santo. Y no solo, sino 3 veces, como dice el texto de Isaías: agios, agios, agios. Para nosotros nos toca la otra palabra, santidad. Y la palabra en su raíz, en el fondo, da como ese sabor de que la santidad es un camino de perfección. Por tanto, la llamada a la santidad es una llamada constante. Y Pablo entonces hoy, que como no incluí en la predicación el Salmo, pero el Salmo tiene 2 palabras tan contundentes hoy. Como que dice, el Señor es compasivo, misericordioso. Las 2 palabras del latín, que cuando uno está joven y ya más o menos aprende 3 letras y sabe más o menos ordenar 2 ideas, ya uno cree que sabe todo. Cuando yo estaba en el seminario, había un grupo ahí que estábamos medio amargados, porque uno se pone en el seminario, sobre todo ya cuando uno va en 3er y 4 de filosofía, uno se pone agrio. Porque sobre todo el 4 de filosofía, cuando uno está haciendo tesis de grado, dependiendo del tipo de tesis que uno agarre, y son tesis filosóficas, pues uno se pone un poco así agrio. Y había un grupo ahí que todos lo criticábamos. ¿Y para qué dan aquí en este seminario latín? Porque el latín ya es una lengua muerta, que debieran darnos inglés u otra cosa. ¿Y para qué dan aquí el griego y el hebreo? Que hay que darlo. De a 2 semestres largo cada asignatura, con muchas horas. Generalmente el latín en mi época tenía, creo que era 4 horas semanales, es mucho. Y te dan los 2 semestres completos. Y entonces, pero después ya cuando se le pasa a uno esa época de la rebeldía de la juventud, yo dándome cuenta, digo, qué bueno es el latín, porque le permite a uno manejar el idioma con más facilidad. Porque el 85% de las palabras que nosotros utilizamos en nuestro idioma tienen como origen el latín, ¿verdad? Como lengua madre. Las 2 palabras de este día, compasión y misericordia. La palabra compasere debería ser, es un verbo, pasere, y significa sufrir. Y si le pone delante un prefijo, entonces compasere, es decir, sufrir con el que sufre. Clarísima la palabra. Sufrir con el que sufre, o ponerse en el lugar del otro, de lo que le pasa al otro, ponerse en ese lugar. Y la otra palabra, misericordia. Ustedes oyen que la gente dice, el médico siempre de manera fina dice, le dio un ataque al miocardio, porque en latín se dice corazón, se dice cordia, cordias cordire. Cordia es corazón, y miser es como lejanía de, estar lejos de. En el lenguaje religioso, entonces, si está lejos es de Dios, lejos de Dios. Y Dios abre su corazón para acercarnos. El corazón de Dios, que es grande y magnánimo, es decir, grandeza de corazón, que acoge a nosotros seres humanos que estamos lejos de Él por obra del pecado. Por eso Pablo, por 3er domingo consecutivo, insiste Pablo en una cosa. Dice, no se lleven ni se crean de la sabiduría humana, que esa, para decirlo en el lenguaje de nosotros, esa no sirve para nada. Cuando creemos que lo sabemos todo y que nos llenamos de cierta actitud soberbia, que no, que Pablo dice que la sabiduría verdadera es la que viene de Dios. Si tu confianza está puesta en Dios, e incluso es un consejo a la comunidad de Corintios de su época que él envía, diciéndoles la unidad y el bienestar de su comunidad tiene que estar puesta en la confianza en Dios y no en la confianza de lo que se creen sabios. Y agrega, y sobre todo para que la comunidad marche bien, pues debe estar llena de hombres y mujeres humildes y sencillos, que ante todo obedecen a Dios.
Y si obedece a Dios, también obedece a la comunidad, a la iglesia. Ese es el consejo de Pablo en este día. Y tercero, el texto evangélico de este día tan terrible, porque es que la palabra de Dios siempre es incómoda. La palabra de Dios es incómoda, no es tan agradable. Y usa hoy la fórmula: han oído que se dijo, ama a tus amigos y aborrece a tus enemigos. Guarda rencor. El texto, escuché que dijo eso el texto de esta traducción, ¿sí? Guarda rencor a tus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y ahí ya rebosó el asunto, porque es difícil. Ahora vienen las confesiones del miércoles santo para adelante, del miércoles de ceniza para adelante. Ese día aquí habrán misa a las 6:30 de la mañana y a las 3 aquí en el templo. Amen a sus enemigos. Y ahí ya se daña todo. Eso como cuando yo escucho a algunas señoras o señores que se confiesan y dicen, porque tengo una persona separada, son enemigos. Y yo le digo, ¿y ya usted le habló? ¿Usted le habló ya? Dice, sí, yo le hablo en mi corazón. Digo, no, que se le habló directamente, que sí se le dirigió la palabra, que no es que sí le habló en su corazón, que no es eso. No, porque yo no lo llevo en mi corazón, pero lo tengo separado. Ajá. ¿Cómo que dice que no? Y entonces yo siempre le digo en la confesión, digo, tiene que decirme si le va a hablar, porque si dice que no, entonces yo retengo aquí la absolución. Así de sencillo. Entonces, es decir, es la práctica, porque la lógica de la palabra de Dios es una lógica que para el hombre y la mujer de ayer y de hoy sigue siendo una lógica más que incomprensible, más bien inaceptable. Inaceptable, ¿sí? Por eso entonces el camino que nos presenta la palabra de Dios en este día es finalmente como iniciamos, un camino de vida y santidad. Que nos bendiga el Señor abundantemente. Amén.